pinchando la oreja en este tiempo a través de situaciones, vamos a decirlo, ¿no? Cosas que pasan, cosas que suceden, cotidianas, y que bueno, a veces alguno no escucha de la manera, vamos a decir, más sencilla las cosas, sino que uno a veces entiende las cosas cuando se ponen complicadas, cuando se ponen difíciles, y mirá, por esto es que entendía o no entendía esto, o me estaba pasando esto o lo otro. Y yo entendí que nosotros tenemos partes vulnerables en todo aspecto de la vida. Partes débiles, partes frágiles, como le queramos llamar, partes vulnerables en sí. Esas partes vulnerables, ¿cuál puede ser en tu vida o en la mía? Y problemas, situaciones complicadas, situaciones complejas, que en algún momento u otro quiebran tu vida. A veces uno se cree que es fuerte, pero en el momento complicado y donde se puede filtrar en una área débil, frágil o vulnerable en nosotros, es cuando ahí se nos viene el mundo abajo. ¿Es así o no? Me pasa solo a mí. Hay cosas que pasan a veces que no las entendemos y decimos ¿por qué? Y bueno, nada, es que tenemos partes vulnerables, partes frágiles en nuestra vida, que se filtra siempre algo en donde hace un clic en nuestra vida. A veces Dios permite eso a nosotros para que ese clic en nuestra vida haga que reconozcamos que somos personas que no podemos con todo y que no podemos resolver toda nuestra vida, aunque lo intentemos un montón de veces. Está bien intentarlo, pero ese clic que hace en nuestra vida es algo que Dios permite para que nosotros podamos entender que siempre, siempre, siempre vamos a necesitar de alguien, de algo que está por encima de nosotros, que es el promotor de que ese clic venga a nuestra vida para que podamos entender un propósito. ¿Están entendiendo los maridos? Entonces yo quería compartir un pasaje que está en el Antiguo Testamento, pero la introducción que yo quería hacer es la siguiente. Dios quiere edificar en nosotros las partes débiles que muchas veces hay, por la cual se filtran determinadas cosas que hacen ese clic en nosotros. ¿Cuáles son las partes débiles? Y nada, las partes que por lo general nosotros no le damos importancia porque creemos que estamos fuertes, y cuando tumba en ese lugar cierta problemática o situación o lo que quieras llamarle, ¿entendés? O ves que algo se filtró por ahí y te está destrozando la vida. Ahora sí me va a entender, ¿verdad? Más criollo. Nehemías capítulo 4, en el verso 1. Vamos a empezar por ahí. Lo pueden poner en la pantalla para los que no tienen Biblia, pueden leer ahí. Hay un enemigo que tenemos en común, aparte de los humanos que a veces tenemos, seres humanos que son enemigos también, muchos unos con otros, pero hay un enemigo en común y que es espiritual y que quiere la destrucción tanto tuya como mía. ¿Por qué? Porque mucho tiempo tuvimos esclavos de él por diferentes situaciones. La situación cual sea, no sé, yo sé cuál fue la mía, en qué estuve esclavo, en qué estuve agarrado. La situación tuya no la sé, pero quizás vos la sepas. Y ese enemigo que tenemos en común muchas veces, cuando ve que vos empezás a negarte a ciertas cosas y empezás a querer hacer las cosas bien y empezás a querer edificar tu vida con cosas de Dios, ahí nomás empieza a complicarse la cosa. Y bueno, Nehemías capítulo 4, verso 1. Vamos a empezar a leer este pasaje. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos, acá está hablando en una época en donde el pueblo de Israel fue exiliado, sacado de Jerusalén, y estuvieron 70 años fuera de Jerusalén, fuera de su tierra, fuera de lo que era su entorno, y después el rey les permite volver a Jerusalén, pero volvían a un lugar donde estaba destrozado, roto, hecho pedazo, y que había que hacer reconstruir
las ruinas que habían quedado después de que habían sido sacados de su lugar. ¿Se entendió? Bien. Y cuando vuelven, obviamente quieren levantar ese lugar. Y esto lo podemos tomar como si fuera un ejemplo de nuestra vida. Esclavos quizás de ciertas cosas, algunos del alcohol, otros de la depresión, otros de la tristeza, otros de la soledad, otros de la violencia, otros de no sé de qué. Y quizás la vida de uno se ha destruido por ciertas cosas como las que nombré, pero Dios en un momento puede darnos la gracia de volver a ese lugar y reconstruir tu vida o la mía. ¿Amén? Y después de eso hay que trabajar, porque esto no es así. Algunos piensan que tenés que hacer así con los dedos y luego, por arte de magia, no, yo oro a Dios y todo aparece mañana. No. Acá hay que trabajar. Hay que trabajar en uno mismo, hay que laburar, hay que tomar decisiones continuamente. Y ahí está el esfuerzo del trabajo. Vamos a sacar el pasaje. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, hablan los judíos, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué creen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, dice, el Tobías el Amonitas, el cual dijo, dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribaría. Verso 4. Dicen los judíos: oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, dice, de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? ¿Qué decir? ¿Cómo termina? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías que estos eran los enemigos, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén, dice, eran reparados, porque los pórticos, las puertas, los cerrojos, los lugares abiertos, vamos a decirlos así, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho, se calentaron, se enojaron por lo que estaban viendo, y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle ¿qué? Hacerle daño. Verso 9, me lo comí, ¿me lo podés poner ahí, por favor, Fer? Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo: Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y el final, ¿cuál es? Que no se pueda completar la obra. Ese es el plan. Ese es el meollo del asunto, que no se pueda completar lo que Dios empezó contigo y conmigo. Y acá dice que el pueblo tuvo ánimo ¿hasta dónde? Hasta la mitad. Hasta la mitad. Tuvo ganas, tuvo fuerza. Pero claro, empezaron a su alrededor a decir: no, pero se les permitirá a estos débiles judíos poder levantar de los montones del polvo quemado lo que una vez fue derribado. No, si ellos levantan con ese polvo, los que quieran levantar, va a pasar una zorra y se les caería encima.
no se les va a poder permitir hacer otra vez los sacrificios y las fiestas y las cosas que hacían antes, porque ese muro se cae. Y esto era lo que decían en su entorno, a su alrededor, gente que no los quería, que no quería el bien de ellos y que veían que se esforzaban por querer levantar, restaurar lo que ellos llamaban hogar, o lo que era su hogar, mejor dicho. Y si nosotros lo llevamos a nuestra vida, es igual, porque muchos de nosotros muchas veces caemos, pero queremos restaurar lo que nosotros llamamos vida, lo que es nuestro hogar. ¿Qué es nuestro hogar? Lo que está acá adentro, nuestro corazón. Pero se dejaban llevar, y ahora quiero tocar un punto muy importante, porque quiero hablar un poco también de la identidad. A vos que vos te llames fulano de tal, Pérez, o no sé qué apellido, te da una identidad física. Pero cuando uno tiene una identidad definida de quién es, cómo estás parado, qué es en lo que estás haciendo y por qué estás en el planeta Tierra, uno entiende de otra manera las cosas. Pero cuando estas personas que tuvieron las ganas, el ánimo, la fuerza para poder levantar el muro hasta una cierta altura, y cuando empiezan a oír de otras personas, enemigos, de mala gente, de qué sé yo, de no sé cuánto, de gente que por ahí los estaba viendo que estaban trabajando para prosperar, para edificar, para levantar, para hacer cosas buenas dentro de su hogar, y empezaron a decir cosas, y estos no se enfocan en lo que están haciendo, sino que se enfocan en lo que dicen o lo que dicen los demás. Y al enfocarse en eso, empieza a jugar un factor en el cual muchas veces nosotros dejamos que ese factor también juegue en nuestra vida, que es el factor emocional. El factor emocional es fundamental para que este enemigo que tenemos en común, vos y yo, haga lo que quiera con nosotros. ¿Por qué? Porque sacó la motivación que tenían estas personas en este momento para poder reconstruir después de 70 años. Dice, se les permitirá, dice, de los montones del polvo, volver a levantar ese muro. Y sí, a veces nosotros quedamos que es polvo nuestra vida. No hay piedras. Y con lo que hay, si Dios nos da la gracia, hay que volver a edificar, hay que volver a levantar las cosas. Amén. Se les permitirá a estos débiles judíos levantar del polvo. Sí, a veces quedamos hecho polvo. Pero si la gracia de Dios nos envuelve, podemos levantar. Sí, podemos levantarnos, claro que sí. Ahora, ese enemigo en común que tenemos vos y yo, te voy a decir algo. Porque tiene algo a favor que nosotros tenemos en contra. Él trabaja con los 5 sentidos que tenemos nosotros. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Uno que me lo nombre. Olfato. No, uno que me los nombre los 5. 5. El olfato, el gusto, el tacto, los ojos, el oído. ¿Estamos bien? Bien. En este caso lo que hacían era ¿qué? Oír. Y por causa de lo que oían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dejaron la cosa por la mitad. ¿Por qué? Porque se desanimaron. Se desanimaron. ¿Y qué era lo que querían hacer estos personajes? Dice, y nuestros enemigos dijeron, en el verso 11, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. O sea, nosotros somos gente difícil, la gente es difícil. Y cuando Dios quiere algo contigo, lo quiere terminar. Y si hoy estás acá sentado, independientemente de las personas que invitamos, pero en general, y estás escuchando este mensaje,
es porque así Dios lo quiso. No existen las casualidades, sí las causas, sí las causalidades. Y nada, se terminó en la muralla, quedó hasta la mitad, etcétera, etcétera, y ahí empezó a trabajar por el lado de las emociones, la cual está ligada a nuestra alma. Y cuando está ligada a nuestra alma, las emociones, ahí empieza a trabajar el factor principal en nuestra vida, que son las emociones, que son los sentimientos, que empieza a jugar y ahí empieza a derivar y ramificar en un montón de cosas más. La depresión, la angustia, la tristeza, el desánimo, etcétera, 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 etcétera. Esto no lo dice la Biblia, pero esto es comprobado científicamente, que cuando uno es muy emocional, y no digo que estén mal las emociones, no quiero que se malinterprete, todo lo contrario, porque si no serías una piedra, un callo. No, pero sí tiene que estar sujeto en las manos de Dios. Cuando están sujetos en las manos de Dios nuestras emociones, saben dónde van a estar enfocadas. Y cuando uno tiene identidad, lo que vos estás haciendo, lo que digan los demás, no importa. Eso sobra. Cuando vos tenés tu identidad de decir, che, no, mira, yo estoy acá y estoy haciendo esto porque la consecuencia de lo que estoy haciendo va a ser esto. Y cuando empezamos a cerrar ciertas cosas en nuestra vida, ciertas puertas, o a levantar muros para que no haya filtraciones de problemas, circunstancias, situaciones complejas que atentan contra nosotros, generalmente, todos los días, siempre hay algo que se te va a levantar. ¿Para qué? Para lo que vos estás haciendo no sea completo. Para que vos no cierres puertas y aquel que quiere entrar para hacerte pedazo de la vida tenga acceso libre a tu vida y encuentre un lugarcito donde meterse y seguir destrozando tu vida. Y no estoy hablando de fulano de tal ni de un ser humano. Estoy hablando, vamos a hacerlo criollo, situaciones, complejidades, situaciones difíciles que todos los días están ahí como un martillo, molestando y molestando y molestando y molestando. Y eso es lo que no quiere este enemigo que tenemos en común. Siempre va a buscar las áreas débiles de tu vida y de la mía. ¿Tenés áreas débiles en tu vida? Seguramente. Yo tengo áreas débiles en mi vida. Las conozco, sé cuáles son. Y por eso busco que Dios me ayude a que yo pueda levantar y edificar para poder cerrar y que esa área donde yo soy débil, que sea fuerte, para que no se puedan filtrar determinadas situaciones que puedan hacerme daño. ¿Se entiende? Y cuando uno empieza a cerrar cosas, no, esto no porque me va a hacer mal, esto no porque me va a hacer mal, esto no porque me va a hacer mal, siempre va a haber una oposición. El oído es algo fundamental porque la Biblia habla y dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, pero la fe viene por el oír por medio de la palabra. Pero a veces también oímos cosas que son negativas y las cosas negativas, si vos no tenés una identidad predeterminada, fija en tu vida de qué es lo que estás haciendo en esta tierra, cuando querés acordar, estás hecho un trapo. Con todo respeto. O estamos hechos un trapo. ¿Me siguen? Jesús ayunó 40 días y dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿En dónde está eso, Fer? Mateo 4, capítulo 1, por favor. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está,
Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Primero dice que el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado. Pero ¿por qué le tentó con pan? Porque tenía hambre, hacía 40 días que el tipo no morfaba. Claro, estaba hecho un trapo poco, débil. ¿Qué tengo 40 días sin comer? Que no te aguanta 2 horas. 40 días, 40 noches. O sea, no comía ni de día ni de noche, muchacho. Imagínate, ¿a dónde entró este personaje? En la debilidad. Dijo, bueno, por acá entro. Y Jesús se mantuvo fiel, por supuesto. Se mantuvo fiel y reprendió con un conocimiento por medio de la palabra. Pero siempre va a estar ahí. Va a entrar o va a intentar entrar o filtrar su maldad, su destrucción en tu vida o en la mía, donde está débil. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde estoy débil? ¿Cuál es mi debilidad? No lo digas, pregúntatelo para vos. ¿Cuál es mi debilidad? Porque en donde está tu debilidad, si no lo ponemos delante de Dios, ahí puede haber un grave problema. Porque hay alguien que va a querer entrar a tu vida y va a querer destruir tu vida, tu casa. Te va a desanimar, va a querer que no sigas, va a querer que no se complete algo que Dios quizás empezó en tu vida. Y el final, ¿cuál es? Como decían al principio, ¿no? Que no escuchen, que no vean, que nosotros vamos y los vamos a matar a todos. Y eso es lo que quiere este enemigo común que tenemos. La Biblia dice, el ladrón vino para matar, matar y destruir. El ladrón dice. Y ese ladrón, ya sabemos quién es. Aquel que quiere robar lo que Dios te da, lo que Dios pone en tus manos. Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dice así, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Amén? ¿Qué es vida? Vida en Jesús, libres. ¿Amén? No atados, no con miedos, no con inseguridades, no con un montón de cosas que nosotros a veces nos pasan y que dejamos pasar de largo esto que dice acá. La identidad, qué importante que es. Vamos a relatar una historia sin leer el pasaje. David, cuando le tira la pedrada en la frente, ¿a quién? A Goliat. Gigante ese, que todos los días se nos aparece un gigantecito de eso, ¿o no? Entonces te aparece un gigantecito 2x3. Dice así. El filisteo venía andando y acercándose a David. Dice, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, él lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo, o sea, Goliat, el grandote, a David, ¿qué soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo, o sea, el gigante, grandote, a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y así fue como más o menos quiso apocar a David. Pero cuando uno tiene identidad, David le dijo algunas cositas. Dijo, yo te voy a cortar la cabeza, suena agresivo. Yo te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a las bestias del campo. Él tenía una identidad. ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? Dice. Para que vengas vos con un palo y... Dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y lo maldijo. Lo menospreció. Totalmente. Quería desvalorizarlo. Y también, obviamente, jugar con su mente. La mente nuestra muchas veces viaja. Pues imagínate que veas un problemita como ese, porque ahí juega también otra de las partes de los sentidos que tenemos, la vista.
¿O no? Imagínate que veas un problemita de ese tamaño. ¿Qué harías? Porque hay problemas grandes en nuestra vida muchas veces que se vienen de frente y te menosprecian y te maltratan. Y no estoy hablando de una persona, ojo, que no se malinterprete. Hay problemas que te sacuden el piso en serio. Hay problemas que te sacuden el piso de verdad. Y cuando vos te parás enfrente, porque decís, che, voy a resolver esto, y te pones enfrente, y ese problema es gigante. Y vos te sentís como que decís, wow, ¿qué hago ahora? Pero cuando uno tiene esa confianza de que Dios está con él, y dice, es un problema. ¿Y qué problema grande? Pero le dijo, vos venís con lanza, con jabalina, con esto, con lo otro, pero yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanzas, jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y se terminó Goliat. En el horno quedó. ¿Me estás entendiendo? Pero era una persona con identidad, querido. Una persona que sabía quién era. Una persona que, a pesar de ser un niño, un muchacho, sabía dónde tenía los pies. Tenía los pies en la tierra. Y sabía quién era el que lo acompañaba, el que estaba con él. Por eso tenía esa confianza. ¿Amén? En la época que estoy resumiendo, porque tengo varios pasajes, pero si no se va a salir. En la época en la que los israelitas, después de estar 430 años esclavizados en Egipto, son liberados por mano de Moisés. Muchos conocen esa historia que narra la Biblia, ¿verdad? Bien. Y Dios les promete una tierra en donde ellos iban a vivir bien, donde iba a fluir cosas que ellos iban a poder aprovechar. Dice que fluía leche y miel. Y este Moisés, que fue el libertador, sacarlos de la esclavitud, manda a 12 espías, 12, a que reconozcan esa tierra en la cual Dios le había prometido que les iba a dar. Perfecto. Van, reconocen la tierra, encuentran lo que les habían mandado buscar. Era verdad que había frutas de tamaño muy grande. Era verdad que la tierra que había ahí fluía leche y también miel. Era verdad que era una tierra fructífera. Era verdad que era una bendición. Era cierto. Sí, es verdad. Dice así, capítulo 13, verso 31. Dice así. Mas los varones que subieron con él, después de haber visto todo esto, dijeron así. Dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anaat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Esto fue lo que narraron ellos cuando, después de que reconocen la tierra, evidentemente se encuentran con problemas grandes, porque esa tierra había que ir y tomarla, porque ya había gente. Y cuando van a llevar el reporte dicen, no, pero hay un problemita grande. Dice, esa tierra traga moradores, y la gente que está ahí son gigantes, y a nuestro parecer, nosotros somos como langostas. Y ellos deben pensar lo mismo, que nosotros, o sea, pensaban hasta por nosotros. Dice, sí, a nuestro parecer, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Nadie le había dicho nada, porque si no lo diría acá. Ellos pensaban así. Ahí, nuevamente,
los sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Porque Dios tiene algo preparado para vos, para vos, para vos, para vos, para mí. Claro, como dije al principio. Lo que pasa es que la gente quiere que esto sea así, un chasquido de dedo, una oracioncita de mañana y te cambie la vida radicalmente. No, querido, hay que elaborar, hay que trabajar. Y acá no te estoy hablando de pelear literalmente. Si querés una transformación, una metamorfosis en tu vida, si querés un cambio radical, tenés que hacer cosas que nunca hiciste, esforzarte para que eso suceda en tu vida. ¿Se está entendiendo? No, yo vivo bien, yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Sos feliz? ¿Tenés gozo en tu vida? ¿Estás contento con la vida que tenés? ¿En serio? Yo te puedo asegurar que una vida sin Dios es una persona vacía. Yo te puedo asegurar que una persona que no conoce al Señor y una persona que sí, y hay una diferencia abismal. Y ahí está siempre este personaje que siempre está tratando de manipular nuestro sentido para su conveniencia y para que a nosotros de alguna forma nos vaya mal. No, los tipos que están ahí, es imposible entrar ahí. Llevaron este reporte a un montón de gente. Y la gente creyó ese reporte. Porque dice que gritó que la gente aquella noche era una banda, un montón. Y se quejaron contra el que mandó a ver lo que era. ¿Se está entendiendo? ¿Qué haces vos cuando se te pone un problema delante? Un problema grande. No hay problemas chicos. Quédate tranquilo que no hay problemas chicos. ¿Viste que hay un problema? No, es un problema chico, lo resuelvo. No hay problemas chicos. Si hubiera problemas chicos, es difícil. Amén. Había un rey llamado Ezequías. Estaba enfermo. Segunda Reyes capítulo 20, verso 12. Había un rey llamado Ezequías. Yo solo estoy abreviando para que no se haga tan largo. Estaba enfermo. Y vinieron de Babilonia a visitarlo. De Babilonia era una región en donde en esa época tomaban como esclavos a todo lo que estaba a su alrededor. Y la Biblia habla que fueron a verlo y lo fueron a visitar y le llevaron algunos regalitos y algunas cositas. Y el rey quedó loco de la vida, loco de la vida. Y les empezó a mostrar todo lo que había en su casa. Un palacio, por supuesto. Vamos a hablar un poquito que ellos sí entendemos. Les mostró todo lo que había en su casa. Sus tesoros, sus cámaras secretas, sus armas, su seguridad, todo lo que tenía. Viene un varón de Dios, un profeta, y le dice: ¿de dónde son estos hombres? Porque los ve que se van. ¿De dónde son estos hombres? Son de Babilonia, me vinieron a visitar, me trajeron regalos. Te narro un poco la historia, ahí si quieren leerla, la pueden leer después. Y este hombre, conociendo las intenciones de estos visitantes de Babilonia, le dice: ¿pero cómo le vas a mostrar tal cosa? Van a llegar días ahora en donde tu familia, todos en este lugar van a ser esclavos. Y a veces nosotros pensamos que va a venir alguien y bueno, viene con buenas intenciones y no sé qué, y no sé cuánto, y te la dibuja un poco. Y ahí nosotros empezamos a exponer todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que hay en nuestro interior, las debilidades, las cosas que relativamente pueden ser fuertes, la vida que tenemos, cómo estamos, qué somos, quiénes somos. Y estas personas no venían con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque eran personas que solo querían tener las cosas en su poder, hacer daño. ¿Se entiende? Y a veces nosotros nos abrimos como, y no es así. Y cuando nosotros mostramos las debilidades que tenemos, claro,
alguien siempre va a filtrarse para que lo que vos en algún momento intentás hacer no se cumpla, no se complete, no haya manera, no haya cómo. Los que usaron el oído fueron aquellos que se desanimaron y armaron el muro hasta la mitad. Desánimo, porque escuchaban lo que decían los otros. ¿Vos te imaginás que toda la vida estemos dándole el poder a alguien de nuestra vida? Porque cuando vos escuchás a alguien que no está diciendo algo positivo tuyo y vos haces lo que los demás están empezando o dicen, le estás dando autoridad en tu vida para que ellos puedan tener poder sobre vos. ¿Qué quiero decir? Creo que me atreveré. A veces nosotros le damos autoridad a alguien cuando dice, no, mira, este toda la vida fue igual. ¿Escuchaste nunca eso? Este no cambia, toda la vida fue igual. Y acá básicamente decían lo mismo. No, este siempre, no, este mirá, fulano no, deja, lejos. Y a veces escuchamos esas cosas, pero si uno está parado, bien definido, sabiendo que quién es, no podés empoderar a otro por lo que dice. Porque a veces tenemos resultados malos porque estamos escuchando lo que dicen, lo que está a nuestro, o el panorama que se genera a nuestro alrededor. No sé si me hice entender. A veces se generan panoramas que lamentablemente, ¿qué hacen? Nos desmotivan. Y bueno, el oído es uno de los factores principales en los cuales emocionalmente entramos en un estado depresivo, en un estado de angustia, y ya no tenemos ganas de hacer nada. Y bueno, está. Los acarreadores tuvieron fuerza hasta la mitad, pero luego ya está. Ahora ya no. Se complicó. Entonces cuando nosotros nos desanimamos, cuando nosotros quedamos así, desinflados, pinchados, van a seguir quedando en lugares abiertos, débiles, para que cualquier situación difícil siga golpeando tu vida y la mía. La vista, como los espías que tenían la bendición en la mano, como la tenemos hoy, es como decía Jesús hoy. Si nosotros antes no estábamos así, éramos otra cosa, y hoy tenemos esto en nuestras manos, ¿es verdad o no? Entonces, los espías que había mandado Moisés tenían en sus manos lo que Dios le había dicho que sí iba a estar, pero prefirieron ver con sus ojos, prefirieron ver los problemas, prefirieron ver las dificultades y pensaban que eran langostas, unos bichos. Jesús fue tentado también con el gusto, a ver, hacer que estas piedras se conviertan en pan, a ver si sos hijos de Dios, tal cosa. Y la tentación y el tacto. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás el Dídimo, que vieron a Jesús después de haber resucitado y este decía, ¿qué decía? Sí, ustedes digan lo que digan, pero si no veo y no toco su costado y la llaga, no creo. Tacto. Y ahí también. Y Jesús cuando se le apareció, ¿qué le dijo? ¿Sabes por qué crees? Porque viste. Más bienaventurados los que creen sin haber visto. Y bienaventurados son, quiere decir triplemente bendecidos, los que sin haber visto creyeron, porque la fe opera ahí, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y para no hacerlo más largo y ya ir cerrando, lo que yo te quiero dejar como mensaje en esta tarde es lo siguiente: áreas débiles en nuestra vida tenemos todos. ¿De verdad o no? La Biblia dice que Dios se perfecciona
en nuestra debilidad. El apóstol Pablo estaba en una debilidad y le decía al Señor en sus oraciones: Señor, saname, Señor, saname, Señor, saname. Y la respuesta de esas oraciones fue que le dijo: bastate de mi gracia. Le dijo: que te alcance lo que hay, porque mi poder se perfecciona cuando vos sos débil. Pero Dios se perfecciona en vos o en mí. Pero Dios es Dios. Hay gente que, o personas o situaciones que cuando nos ven en debilidad, ¿qué hacen? Leña del árbol caído. ¿Es o no? Hay algunos que se ponen mal y otros que se ponen bien. Están las dos partes. Lo importante es que cuando alguien se caiga, nosotros estemos ahí conectados para levantarlo. Amén. Dice la Biblia que un cordón de 3 doblez no se rompe. Amén. Entonces lo principal, hay alguna persona por ahí que le gusta andar solo, pero bueno, eso es esa parte, no es otro tema. Pero la Biblia dice claro, cordón de 3 doblez no se rompe tan fácil, no se rompe. Es imposible, es complicado. Y para redondear este asunto, áreas débiles en nuestra vida, Dios quiere seguir edificando tu vida y la mía. Amén. Dios quiere seguir levantando esos muros, aunque seas de que hayas venido hecho polvo. No importa, Dios te levanta igual. No sos una piedra, sos un pedazo de polvo. Sí, yo vine acá con un pedazo de polvo en una bolsa. Sí, es verdad. Y así todo Dios sigue y quiere seguir edificando mi vida. Y la tuya también. Solamente que si vos le permitís. Si vos no le permitís, ahí estamos jodidos. Amén. Yo te invito a cerrar tus ojos. Puede venir la alabanza. Pablo. Aquellos que quieran pueden cerrar sus ojos. Vamos a terminar con una oración. Amén, Señor, Padre.